Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Seguimos en la epístola a los Corintios y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 14 y el capítulo 15, para seguir avanzando, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios también, a los patrocinadores de la serie, entre los cuales se encuentra la editorial Portavoz, que se ha sumado, y tenemos dos de sus Biblias en pantalla. Y bueno, así de esa manera vamos a comenzar primero orando y luego avanzando sobre el capítulo sobre los dones de profecías y lenguas y el de la resurrección de los muertos. Así que oremos. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyes en tu perfecta voluntad y para eso, Señor, aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así comenzamos la lectura del capítulo 14, titulado Superioridad del don de profecía, y dice así: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no da con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y aquí tenemos una perlita extraordinaria. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos leído varias cosas y quiero que pongamos en el comentario un primer comentario, que es lo que dice aquí en el versículo 3, que dice que el que profetiza da edificación, exhortación y consolación. La palabra edifica, exhorta y consuela. Pone eso, la palabra edifica, exhorta y consuela. Aquí está expresado el propósito o las funciones que cumple la palabra de profecía, ¿sí? Pero la palabra de profecía no lo tengamos como alguien que se pone en un trance y empieza a hablar y a decir cosas que nadie sabe, sino más que nada tiene que ver con predicar la palabra del Señor en un idioma entendible, para que todos puedan ser edificados y, como dice aquí, exhortados y consolados.
Y lo otro que quiero que pongamos es esto que habla sobre orar y cantar con entendimiento, que les digo más, hay muy pocos pasajes en la Biblia sobre cantar con entendimiento, solo 2. Uno está en los Salmos y el otro está aquí, en este pasaje en particular. Orar y cantar con entendimiento. Ponelo en el comentario también. El segundo comentario es: debemos orar y cantar con entendimiento. Tenemos que entender lo que estamos cantando y siempre tener conciencia de las palabras que salen de nuestra boca para, allí hacerlo conscientemente y voluntariamente. Sigamos, entonces dice: de otra manera, el versículo 16, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y claro, es vieron que cuando nosotros hablamos y alguien dice, porque la palabra del Señor es fiel y yo soy testigo del poder de Dios, y el otro dice amén. ¿Por qué? Porque entiende lo que dice y coincide con lo que dice y expresa en esa coincidencia un amén. Bueno, aquí también pasaba en ese tiempo y se decía amén a lo que se estaba diciendo, o al término de una oración, si la persona ya finalmente terminaba de orar, nosotros ¿qué decimos? Juntos decimos amén. Bueno, así sea, es una expresión de deseo, de que Dios cumpla su voluntad y que haga conforme a lo que le pedimos, o simplemente reciba nuestra alabanza si solamente le hemos dado gracias y alabado su nombre. Bueno, aquí es muy importante que el hablar sea en un idioma conocido, en nuestro caso el castellano. Va a seguir diciendo: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo hablaba mucho en lenguas, tenía el don de lenguas y hablaba en lenguas. Sin embargo, dice él, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero no en la manera en la manera de pensar, sean maduros. Y dice, en la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Y vos me decís, Rodo, ¿qué significa esto? Bueno, recuerden que las lenguas que se refieren aquí son los idiomas humanos. Aquí recordamos en Hechos capítulo 2 que cuando vino el Espíritu Santo, las personas que solamente hablaban hebreo estaban hablando en 14 idiomas diferentes, unas y otras. Y los extranjeros que estaban allí les llamó mucho la atención que personas que no sabían hablar el idioma extranjero de ellos estaban hablándolo perfecto, contando las maravillas de Dios. Y fue una señal para los incrédulos que les llamó la atención para que luego escucharan el mensaje del Evangelio. Sin embargo, todo lo que dice aquí, que la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes, pero es en el idioma conocido. Entonces sigue diciendo versículo 23, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque la profecía trae esas palabras de hablar cosas que la gente luego se siente identificada, y es cuando muchas veces pasa que viene alguien y dice, ¿cómo es que el pastor no me conocía o el que predicó no me conocía, pero dijo muchas cosas que me pasaban a mí? Bueno, porque hablando en castellano, en un idioma conocido, el Espíritu Santo guía a los que predicamos la palabra para que la gente se siente identificada con eso y reconozca que ahí está Dios. Y eso es muy común que así pase. El orden de los cultos es el título del versículo 26 hasta el final. Y dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Y ahí es, pero crucial esto, ponerlo en el comentario. ¿Debemos hacer todo
para la edificación. Acá no es para que yo sobresalga, para que otro sobresalga, para demostrar que soy mejor que otro. No, tenemos que hacerlo todo con la intención de edificar a la iglesia, de que la iglesia crezca, de que puedan superar cosas malas y avanzar hacia un estilo de vida de obras buenas, amar más a Dios, generar temor de Dios, ahí servir a otros y sentir la grandeza de servir a otros. Y de eso es indispensable en la iglesia del Señor. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2, a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí hay una frase que a veces se usa fuera de contexto y que no tiene nada que ver con el contexto, y tenemos un video en el canal, y te dejo aquí el link de ese video que explica a través de diferentes Biblias de estudio qué significa esta expresión: el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Mírenlo porque es muy recomendable para interpretar bien este pasaje y poder entender el orden de Dios, sobre todo en la congregación. Entonces dice el versículo 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo de ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Otro comentario más, debemos hacer todo decentemente y con orden. Tremendo, tremendo el apóstol, cómo busca la honestidad, la transparencia y la integridad de conciencia y de moral en Dios en toda la iglesia. Ahora nos metemos en el capítulo 15, que es el capítulo que es una síntesis del Evangelio desde el principio y luego se meterá con el tema de la resurrección de los muertos. Es el capítulo sobre la resurrección de los muertos y la revelación de ese tema en particular a través de lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. Y dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, este Cefas es Pedro, y después a los 12 apóstoles. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se le apareció a Jacobo. Este Jacobo, ¿quién es, Rodo? Es el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, junto con Judas, Simón, el resto de los hermanos. Y de hecho, este Jacobo y también Judas, los que están en las epístolas, la previa a Apocalipsis, que es Judas, y Santiago, que es la epístola que pasa después de Hebreos, fueron escritos de los medio hermanos de Jesús, hijo de María y de José, que luego de su resurrección, como leímos en el Evangelio de Juan, creyeron en él. ¿Y cómo se cree que creyeron en él? Por un encuentro que tuvo Jesús con ellos en particular una vez que resucitó. Y aquí se le menciona, se le apareció a Jacobo, el medio hermano de María y de José, el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice por el camino a Maús que se le aparece el Señor. Él se considera como un nacido fuera de tiempo. En la Reina Valera 60 dice abortivo,
pero no se lo toma al abortivo como alguien que no nació, sino que nació fuera de tiempo. Interesante. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, dice el versículo 9, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Y ahora dirá, si Cristo no ha resucitado, porque habían personas que decían que en realidad Jesús no había resucitado. Y ahora va a decir el apóstol Pablo lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Jesús, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra esperanza está basada en la resurrección de los muertos futura. ¿Por qué? Por la garantía de que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, nosotros viviremos con Él. Resucitaremos también, pero si algunos de allí, griegos, que no podían entender la resurrección, o algunos judíos saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, querían convencer a través de esa mentira y allí, cambiar la fe de ellos, corrían un grave peligro. Va a seguir argumentando el apóstol Pablo y nos va a decir que Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto lo leímos también en el libro de Romanos y sigue diciendo: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y está hablando del Padre para con el Hijo, Dios Padre y Dios el Hijo. La autoridad de Dios Padre por sobre la autoridad de Dios el Hijo, a quien Él, allí también se sujetará, y se sujeta constantemente, claro que sí. De no ser así, dice el versículo 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Y antes de seguir, quiero guiarles a que vayan a este link que les dejo aquí, que es una explicación de esto de qué es el bautismo por los muertos. ¿Qué es esto de bautizarse por los muertos? Bueno, allí está la explicación, es un video con toda la data de la información de diferentes Biblias de estudio que les recomiendo que vean. Sigamos. Si por motivos humanos, versículo 32, luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Si se dejan engañar, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ponelo en el comentario, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Por qué? Porque se dejaban influenciar y persuadir por personas equivocadas. Y muchas veces nos pasa a nosotros. No me quiero quedar, pero esto es un tema muy importante, queridos. Ahora vamos a la gloria del cuerpo resucitado, desde el versículo 35 al 48, y dice así: pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo celestial. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo celestial. Y aquí está explicando la muerte y la resurrección a través de las distintas manifestaciones y comparaciones que hace el apóstol Pablo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y para nosotros, el hombre terrenal vino a través de Adán, pero el hombre celestial, nuestro cuerpo resucitado, va a ser semejante al cuerpo glorificado de Jesucristo, un cuerpo totalmente diferente que pueda adaptarse a la eternidad o a la inmortalidad en los cielos. Bueno, así será. La victoria final sobre la muerte, dice el versículo 50 en adelante. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y hasta aquí la lectura de este video. Tremendo, ¿eh? Qué recorrido que hemos hecho por estos 2 capítulos de la Epístola a los Corintios. Fíjense cómo dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Ponelo en el comentario y con ese sellamos el último comentario de este video. Nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano.
Sea a muchos, sea a pocos, nunca es en vano lo mucho o lo poco que hagamos para la obra del Señor cuando lo hacemos con la actitud correcta. Y eso y este conocimiento de que no es en vano nos hace permanecer y perseverar. Y de esa manera avanzamos en su propósito. Muy bien, seguiremos en el próximo video con el último capítulo de la primera epístola a los Corintios y ya nos metemos con el libro de los Gálatas. Así que vamos a seguir avanzando. Gracias a ustedes por estar ahí, a nuestro gran Dios por, la gente que apoya la serie también le agradecemos, a los patrocinadores, a la editorial Portavoz que se ha sumado también y tenemos 2 de sus Biblias aquí. Pero no te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!